Con esta clase vamos a completar el tema que corresponde a ecología. En las clases anteriores presentamos los conceptos de poblaciones y de comunidades. Dijimos que las poblaciones son organismos de la misma especie que viven en la misma área geográfica al mismo tiempo, son organismos contemporáneos que se relacionan entre sí, entre otras cosas, porque son interfértiles, son capaces de reproducirse entre ellos, dejar descendencia, y algunas de las propiedades que atribuimos a las poblaciones fueron la abundancia, el patrón de distribución, la proporción de sexos, la estructura por edades y lo que llamamos la dinámica de las poblaciones, es decir, cómo cambia el tamaño de esas poblaciones a medida que pasa el tiempo. Pasamos a un nivel de complejidad mayor cuando definimos las comunidades y dijimos que las comunidades eran conjuntos de poblaciones que estaban en el mismo lugar y que interactuaban a través de relaciones como la competencia, la predación o el parasitismo, por ejemplo. Vamos a agregar ahora una complejidad mayor todavía, porque vamos a definir los ecosistemas como las comunidades biológicas más el ambiente físico en el que viven. Entonces vamos a estar combinando ahora componentes biológicos, que son los conjuntos de poblaciones que interactúan entre sí en una comunidad, con los componentes del ambiente del que dependen para su supervivencia. Y vamos a ver dos conceptos fundamentales, dos características o dos propiedades de los ecosistemas, que son el flujo de energía y la circulación de materia. Y quiero llamar su atención sobre la diferencia en las palabras que usamos cuando nos referimos a la energía y a la materia. Hablamos de flujo de energía y con eso estamos aludiendo a un proceso que ocurre en una dirección determinada, un proceso unidireccional, tiene un origen y tiene una trayectoria a partir de ese origen. Y en cambio hablamos de circulación de materia, de movimientos circulares, de movimientos cíclicos de la materia, como vamos a ver en las próximas diapositivas. La biosfera, el conjunto de los biomas compuestos por el conjunto de los ecosistemas que componen nuestro planeta, es un sistema termodinámicamente abierto que funciona gracias a aportes constantes de energía que provienen fundamentalmente del Sol. La cantidad de energía que cada día recibe nuestro planeta desde el Sol supera las 3.7 por 10 a la 21 calorías. Es un número tremendamente grande que excede, por supuesto, muchísimas veces la cantidad de energía que nosotros mismos utilizamos como especie. Una parte de esa energía es reflejada por la atmósfera, por la superficie de la Tierra, por las nubes. Otra parte mueve los ciclos, como por ejemplo el ciclo del agua, y un 1% más o menos es captada por las plantas y otros organismos fotosintéticos a través del proceso de la fotosíntesis. Ese proceso fotosintético resulta en la fijación de unos 120.000 millones de toneladas de materia orgánica cada año. Esa materia orgánica es la que compone el cuerpo de los organismos fotoautótrofos, de las plantas, de las algas y de los procariotas fotoautótrofos, y ese conjunto de materia orgánica además está disponible para poder ser incorporada por los organismos heterótrofos, conformándose lo que conocemos como redes alimenticias o redes tróficas. Ahora, no toda la energía que alimenta esas redes alimenticias es de origen solar. Existen en el planeta organismos procarióticos, bacterias, que se comportan como autótrofos, pero no como fotoautótrofos, sino como quimioautótrofos, que son capaces de transformar dióxido de carbono en moléculas orgánicas, pero no a través de la fotosíntesis, sino utilizando para impulsar esas reacciones endergónicas la energía que se libera en reacciones inorgánicas exergónicas, reacciones de oxidación de compuestos inorgánicos que están formados por átomos de nitrógeno, de azufre o de hierro. Esos organismos se conocen entonces como quimioautótrofos y transforman dióxido de carbono en moléculas orgánicas utilizando los intermediarios del ciclo de Calvin que estudiamos cuando vimos fotosíntesis, pero impulsados por una fuente de energía que deriva de reacciones inorgánicas exergónicas. Estos organismos son particularmente importantes en el ingreso de energía a las redes tróficas en ambientes donde no llega la luz solar, como por ejemplo en las fosas oceánicas. Hay dos conceptos que son importantes para comprender los procesos de movimiento de energía en los ecosistemas.
El primero es el concepto de biomasa. La biomasa es la cantidad de materia orgánica, tanto animal o vegetal, que está presente en un ecosistema. La podemos expresar en forma de masa, kilos o toneladas, o en forma de energía, porque nosotros sabemos que esa masa orgánica encierra energía en sus enlaces químicos, ¿no es cierto? Los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno son enlaces ricos en energía, se consume energía para sintetizarlos, se libera energía cuando los rompemos, así que la biomasa en ocasiones está expresada como peso, toneladas o kilos, y en ocasiones como energía, kilocalorías o joules. Y llamamos producción a la biomasa fijada por unidad de área o unidad de volumen por unidad de tiempo. Nosotros acabamos de decir que las plantas, las algas y los procariotas fotosintéticos, los procariotas autótrofos, son capaces de transformar dióxido de carbono en moléculas orgánicas. Bueno, la producción o productividad primaria nos dice qué peso o qué energía es creada, no es creada, ¿no es cierto?, sino que es fijada por unidad de área o unidad de volumen por unidad de tiempo en determinado ecosistema. Y usamos área o volumen porque podemos referirnos a ecosistemas terrestres o ecosistemas acuáticos. Si son ecosistemas terrestres, hablamos por metro cuadrado o por hectárea, y si son ecosistemas acuáticos, hablamos, por ejemplo, de la cantidad de materia orgánica que producen las algas de un lago por metro cúbico por día, por año o por mes. Entonces es biomasa en peso o en energía por unidad de área o volumen, o sea, metros cuadrados o hectáreas, litros o metros cúbicos por unidad de tiempo, por día, por hora, por año. Distintos ecosistemas tienen distinta capacidad productiva, tienen distinta velocidad de transformación de materia inorgánica en materia orgánica, distinta capacidad de producir materia orgánica. Por ejemplo, una selva tropical es capaz de fijar, los organismos autótrofos, por supuesto, de una selva tropical, son capaces de fijar 9.000 kilocalorías por metro cuadrado por año. Una sabana, un pastizal, tiene una capacidad de producción que es de 1/3, es de 3.000 kilocalorías por metro cuadrado por año. En cambio, un pantano tiene un valor de producción primaria o productividad equivalente a la de la selva tropical y es de 9.000 kilocalorías por metro cuadrado por año. Fíjense que si pensamos un poco, la biomasa de dos superficies equivalentes de selva tropical y de pantano seguramente es distinta. Uno espera que el peso de todos los organismos productores autótrofos, por ejemplo, de una hectárea de selva tropical, sea mayor que el peso de todos los organismos productores autótrofos de una hectárea de pantano. En una selva tropical tenemos árboles muy altos, árboles de altura intermedia, árboles más bajos, arbustos, hierbas que crecen en el piso de la selva, epífitas, que son todas las plantas que crecen sobre el cuerpo de las plantas mayores. Si pudiéramos cortar todas las plantas que crecen en una hectárea de selva y cortar todas las plantas que hay en una hectárea de pantano y pesarlas, esperamos que el peso sea mayor en el caso de la selva tropical que en el pantano, porque la biomasa es mayor. Sin embargo, las productividades son más o menos equivalentes. Quiere decir que las plantas de la selva tropical y las plantas de los pantanos tienen la misma capacidad de captar dióxido de carbono por unidad de superficie por unidad de tiempo. Si yo extraigo una tonelada de biomasa vegetal de una hectárea de selva tropical y extraigo una tonelada de biomasa vegetal de una hectárea de pantano, la velocidad de reposición de esa tonelada de materia orgánica por fotosíntesis va a ser la misma, el tiempo que le lleve va a ser el mismo en el caso de la selva tropical y del pantano. En los dos casos, la capacidad de síntesis de materia orgánica es la misma por unidad de superficie y por unidad de tiempo. En cambio, otros lugares, como por ejemplo un desierto, tienen limitaciones mucho mayores a la capacidad fotosintética de los organismos productores y por lo tanto tienen valores de productividad mucho más bajos. Esa energía que es captada a partir de la energía solar, en el caso de los organismos fotoautótrofos, y que se utiliza para sintetizar sus moléculas orgánicas que van a componer
conformar, por supuesto, sus células y eventualmente en los organismos multicelulares sus tejidos. Además está disponible para ser consumida por otros organismos heterótrofos como nosotros, que no somos capaces de transformar moléculas inorgánicas simples en moléculas orgánicas y que necesitamos una fuente externa de moléculas orgánicas. Bueno, esa energía que tienen estos organismos fotosintéticos, a los que llamamos productores primarios, es utilizada por animales que conocemos como consumidores primarios o animales herbívoros. En el caso de la red trófica que tenemos en esta imagen en la esquina superior izquierda, representamos a los consumidores primarios por una libélula. El consumidor primario es un animal que se alimenta de tejidos vegetales y los vegetales son los productores primarios. Este animal transforma parte de esas moléculas que consume en bloques constructores para desarrollar sus propios tejidos. Y esos tejidos están disponibles para ser consumidos por otro animal, en este caso por una rana, que es un consumidor secundario. Podríamos llamarlo técnicamente un carnívoro. ¿Sí? Si queremos ser más precisos, es un insectívoro, está comiendo insectos, pero es un animal que come animales que comen plantas. Las plantas son los productores primarios, la libélula es el herbívoro, el consumidor primario, y la rana es el consumidor secundario, que a su vez utiliza parte de la energía que está en los tejidos del animal del que se alimenta para satisfacer sus necesidades fisiológicas cotidianas, para moverse, para digerir el alimento, para mantener todos sus sistemas fisiológicos funcionando, el corazón latiendo, la sangre moviéndose a través del cuerpo, para respirar, para reproducirse, etc. Y parte para sintetizar sus propios tejidos, para crecer. Y esa materia que está contenida en sus tejidos también está disponible para ser consumida por otro animal, por ejemplo, un ave rapaz. En este caso sería un consumidor terciario. Algunos lo llaman superpredador o superdepredador porque es un animal que come animales, que comen animales, que comen plantas. Así que tenemos los productores primarios, las plantas, los consumidores primarios, los herbívoros, los consumidores secundarios, carnívoros, que comen herbívoros, y los consumidores terciarios, carnívoros, que comen herbívoros, que comen plantas. En la esquina derecha de la diapositiva tenemos una red trófica de un ambiente acuático que comienza con los organismos productores, los productores primarios, que son el fitoplancton, los organismos que viven suspendidos en la columna de agua y que son capaces de fotosintetizar y de producir materia orgánica a partir del dióxido de carbono disuelto en el agua, que son consumidos por el zooplancton, que serían los consumidores primarios, que a su vez están disponibles para ser consumidos por pequeños peces, los consumidores secundarios, que pueden ser comidos por peces más grandes, un consumidor terciario, que a su vez puede ser consumido por un superpredador, como podríamos ser nosotros. Animales que en este caso comen animales, que comen animales, que comen consumidores primarios, el zooplancton, si quieren pequeños animales, que se alimentan de productores primarios, en este caso pequeñas algas. Esto que queda conformado en este caso es lo que llamamos redes alimenticias o redes tróficas. Por supuesto, los tejidos de todos estos organismos también son consumidos por los descomponedores una vez que estos organismos se mueren. Ahora, no toda la energía que es consumida por un animal se puede utilizar para desarrollar tejidos de ese animal. No toda la energía que ingresa al cuerpo de un animal va a estar disponible como energía para otro animal que eventualmente pueda alimentarse de sus tejidos. Si lo pensamos en términos de biomasa, yo podría preguntar cuántos kilos de pasto hacen falta cuántos kilos de pasto tiene que comer una vaca para producir un kilo de carne. La relación intuitivamente sabemos que no es 1 a 1, quiero decir, no podemos hacer un kilo de carne de vaca dándole de comer un kilo de pasto, porque no toda la energía que consume el animal se va a utilizar para desarrollar sus propios tejidos. Una buena parte de la energía va a ser consumida en el proceso de respiración, va a ser consumida en procesos no anabólicos de desarrollo de tejidos, sino en procesos catabólicos de liberación de energía, de oxidación para producción de ATP, que permita el mantenimiento de la vaca como un sistema termodinámico.
como una máquina termodinámica, como un animal que tiene que mantener, por ejemplo, una temperatura constante, un animal que se tiene que mover, que tiene que conseguir el alimento, que lo tiene que consumir, que lo tiene que masticar, que lo tiene que procesar, que tiene que generar las enzimas necesarias para romper las macromoléculas que están contenidas en ese alimento. Entonces, una parte importante de la energía que consume la vaca como alimento se consume, ¿sí? Se gasta para mantener la vaca viva. Una parte, por supuesto, se va a convertir en tejidos de vaca y eso lo llamamos producción, pero no producción primaria, esto es producción secundaria, ¿sí? Es la generación de tejidos de un consumidor. Y una parte además no termina de digerirse, se elimina del animal todavía como materia orgánica que contiene energía en la orina y en las heces. Esto está marcando que la transferencia de energía de un nivel trófico al siguiente, en este caso de los productores primarios, las plantas, a un consumidor primario, un herbívoro, la vaca, no es 100% eficiente. No es que toda la energía que está en un nivel trófico va a pasar, el 100% de la energía de ese nivel trófico, a estar disponible en el siguiente nivel trófico para que sea consumida a su vez por los organismos del siguiente nivel en esa red alimenticia. Tal como lo anticipan las leyes de la termodinámica, en cualquier intercambio de energía va a haber parte de la energía que se va a liberar al medio. En este caso, nosotros sabemos que la porción de energía que se libera en el traspaso de un nivel trófico al siguiente es muy alta y que ronda el 90%. Solo el 10% de la energía que está contenida en un nivel trófico va a estar disponible en el siguiente nivel trófico como energía que puede ser asimilada por organismos que están en el tercer nivel trófico. En cada traspaso se va perdiendo el 90% de energía. O sea, si pensamos en términos de kilocalorías, por ejemplo, si hay 1000 kilocalorías de pasto en una sabana, solo van a poder mantener 100 kilocalorías de herbívoros en esa sabana, que van a poder mantener solamente 10 kilocalorías de carnívoros en ese mismo ecosistema, porque la eficiencia del traspaso de energía es de apenas el 10%. Este valor, por supuesto, es estimativo. Hay sistemas que son menos eficientes que ese 10% y otros sistemas que son más eficientes. Por ejemplo, los sistemas de hospedadores parásitos, donde los parásitos viven dentro del cuerpo de los hospedadores, son altamente eficientes. Los parásitos no tienen que buscar a la comida, porque la comida está alrededor de ellos. No tienen que mantener una temperatura constante en su cuerpo, no tienen que buscar una situación ambiental estable y moverse de un lugar a otro. Están en el lugar donde tienen que estar rodeados de comida. Son tremendamente eficientes en cuanto a esta transferencia energética. Sin embargo, todavía podemos usar ese valor del 10% como un indicador más o menos apropiado para entender que la mayor parte de la energía se pierde en el paso de un nivel trófico al siguiente. Eso determina también que las redes tróficas tengan forma de pirámide, con una mayor abundancia, mayor biomasa y mayor energía en la base que en el extremo. Vamos a tener mayor cantidad, biomasa y energía de productores primarios que de consumidores primarios, pero vamos a tener mayor cantidad, biomasa y energía de consumidores primarios que de consumidores secundarios y así sucesivamente. Estas relaciones se pueden invertir solo de manera temporaria. Por ejemplo, a veces pasa en el plancton de los océanos que se produce una floración de algas, un aumento en el número de algas microscópicas muy grande y en muy poco tiempo. Y eso hace que se desarrolle una enorme cantidad de organismos del zooplancton que se alimentan de esas algas y eventualmente las poblaciones de zooplancton crecen tan rápido que agotan a las poblaciones o reducen significativamente a las poblaciones de fitoplancton, de algas, y entonces temporariamente puede ser que la base de la pirámide sea más chiquita que el siguiente escalón, pero eso no puede durar mucho tiempo. Las pirámides de biomasa, de números y de energía tienen esta forma justamente por la ineficiencia en el traspaso de energía de un nivel trófico al siguiente. Quiere decir entonces que hace falta una cantidad muy grande de productores para mantener una cantidad relativamente grande de consumidores primarios. Esa cantidad relativamente grande de consumidores primarios solo puede sostener una cantidad moderada de consumidores secundarios
Y esa cantidad de consumidores secundarios solo puede sostener una cantidad pequeña de consumidores terciarios. Por eso es normal en los ecosistemas que los predadores tope sean poco abundantes. Uno no espera encontrar en la selva amazónica una manada de yaguaretés. No espera encontrar 50 yaguaretés juntos. Cuando sí puede encontrar, por ejemplo, 50 carpinchos o 50 corzuelas, que es un cérvido de los ecosistemas neotropicales. Hay un libro escrito por un ecólogo francés que se llama Colimbo, que se llama ¿Por qué son escasas las fieras? Las fieras en el sentido de los predadores. Los predadores son poco abundantes en los ecosistemas porque para mantener una población de predadores muy grandes haría falta una población de presas tremendamente grande. Y el ecosistema no puede sostener una población de presas tan grandes. Por lo mismo también, las cadenas tróficas tienen un número limitado de eslabones. Tenemos productores, tenemos consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios, cuaternarios, pero ya a partir de ahí es muy raro encontrar consumidores. Quiero decir, sería muy raro esperar que existiera en la selva amazónica un animal que se especializara en consumir jaguaretes. Primero que sería difícil convencer a un jaguarete de que te deje comerlo, pero después porque es muy difícil, porque la verdad los jaguaretes son tan escasos justamente por esta ineficiencia en el traspaso de energía de un nivel al otro, que sería muy difícil que un animal pudiera vivir de consumir consumidores que están tan arriba en las pirámides energéticas o en las redes tróficas. Lo mismo, no hay en el océano animales que se especialicen en comer orcas, que comen pingüinos, que comen calamares, que comen pequeños peces, que comen zooplancton, que comen fitoplancton, ¿sí? Hay en las redes tróficas productores, animales que comen productores, animales que comen animales que comen productores, animales que comen animales que comen animales que comen productores, animales que comen animales que comen animales que comen animales que comen productores, pero no podemos esperar consumidores de quinto orden o de sexto orden, justamente por este fenómeno de la ineficiencia en el flujo de energía. Y volvemos a ese concepto de flujo de energía. Vean que hasta acá lo que entendimos es que la energía llega a los ecosistemas terrestres y acuáticos desde el Sol o en el caso de estos organismos quimiautótrofos a partir de reacciones inorgánicas. Pero la energía no vuelve al Sol y no vuelve a las reacciones inorgánicas. La energía se mueve en una sola dirección. Y si se mantienen los ecosistemas funcionando es gracias a que ese flujo energético es continuo, es continuado en el tiempo. Diferente es lo que pasa con la materia. Nuestro planeta tiene una cantidad determinada de materia. Y la materia forma los elementos que nosotros vimos en nuestras primeras clases. La materia está organizada en átomos que conforman moléculas. La cantidad de materia que hay en el planeta es constante. Hoy hay la misma cantidad de materia que había hace 4.500 millones de años. En realidad esto no es completamente cierto, porque hay un aporte extraterrestre de materia en forma, por ejemplo, de meteoritos que ingresan a nuestro planeta. Pero la cantidad de materia de la que estamos hablando, comparada con la masa del planeta, la materia que viene, que es aportada desde el espacio, es despreciable, prácticamente nada. En términos prácticos, hoy hay en el planeta la misma cantidad de materia que hubo siempre, desde que la Tierra existe. Claro que organizada de distintas maneras. Por ejemplo, parte de la materia ahora conforma autopistas, edificios, aviones, trenes y coches, y antes formaba parte de los depósitos sedimentarios de la Tierra, o parte de los depósitos de carbón, parte de los depósitos de petróleo, que antes formaban parte de la biomasa de animales y de plantas, que antes formaban parte de otra cosa. La materia circula, sigue ciclos determinados en la Tierra y pasa desde componentes biológicos a componentes no biológicos. Esos ciclos que siguen los distintos elementos se llaman ciclos biogeoquímicos. Serían como las trayectorias típicas que sigue un elemento en su movimiento desde los depósitos no biológicos como el agua, la atmósfera y la Tierra, pasando por los distintos organismos que conforman las redes tróficas. Si nosotros pensamos un poco,
Todos los átomos de carbono que conforman nuestro cuerpo fueron incorporados por la dieta. Nosotros somos lo que comemos. Antes, por la dieta de nuestras madres, que sirvió para construir nuestros tejidos mientras éramos embriones. Una vez que nacimos y empezamos a alimentarnos por boca, primero de la leche materna y después de una multitud de cosas que comemos, fuimos incorporando los bloques constructores de todas nuestras moléculas y todas nuestras células. Entre esos bloques constructores, por ejemplo, hay átomos de carbono. Sabemos que el carbono es un elemento tremendamente importante en la estructura de las moléculas biológicas, ¿no? De hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas y de ácidos nucleicos. Es el esqueleto sobre el que se construyen todas esas biomoléculas. Los átomos de carbono que nosotros tenemos los incorporamos con la dieta. ¿Y nosotros qué comemos? Comemos animales y comemos plantas. Los animales que comemos tienen átomos de carbono porque los incorporaron con su dieta. ¿De qué? De otros animales que comen o de plantas. Y las plantas, ¿por qué tienen átomos de carbono? Porque los incorporaron por el proceso de fotosíntesis. ¿De dónde salieron esos átomos de carbono que ingresaron a los tejidos de las plantas por fotosíntesis? De dióxido de carbono que estaba en la atmósfera, en el caso de las plantas terrestres, o disuelto en el agua, en el caso de las algas, por ejemplo. Entonces, nuestros átomos de carbono formaron parte de moléculas de dióxido de carbono, pero además se vuelven a convertir en moléculas de dióxido de carbono en nuestras mitocondrias. Y ni que hablar de lo que va a pasar el día que nuestro corazón deje de latir y los descomponedores se ocupen de transformar de nuevo todas nuestras moléculas biológicas en dióxido de carbono. Los millones de átomos de carbono, en este caso, que conforman los miles de millones de células que forman nuestros tejidos, están en nuestro cuerpo temporariamente. No solo a lo largo de nuestro periodo de vida, sino que además hay un recambio constante de átomos. Consumimos alimentos y esos alimentos, entre otras cosas, mantienen nuestro sistema funcionando por las vías catabólicas, pero por las vías anabólicas regeneran tejidos y permiten que nuestros tejidos además crezcan. Son los mismos átomos los que van pasando de un componente de los ecosistemas a otro componente de los ecosistemas. Somos parte de los ecosistemas en los que vivimos. Tomamos y devolvemos átomos todo el tiempo. Los ciclos biogeoquímicos incluyen el ciclo del oxígeno, del nitrógeno, del carbono, del fósforo, todos los elementos que podemos pensar que están tanto en nuestros cuerpos como en el ambiente que nos rodea. Y esos ciclos biogeoquímicos son impulsados fundamentalmente por la energía solar. Y vamos a ver como ejemplo dos ciclos. El primero es el ciclo del carbono. Hay carbono en la atmósfera, como dióxido de carbono, es uno de los gases más abundantes en la atmósfera. Hay carbono disuelto en el agua de los océanos, de los ríos, de los lagos, de los arroyos. Y hay carbono en la tierra, en forma, por ejemplo, de rocas calcáreas. Pero además hay carbono en todos los seres vivos, en animales, en plantas y en microorganismos. Y ese carbono está ciclándose todo el tiempo. Por ejemplo, el carbono que está en forma de dióxido de carbono en la atmósfera es fijado por la fotosíntesis de los organismos acuáticos y por la fotosíntesis de los organismos terrestres, que forman de esa manera moléculas biológicas de base carbonada que están disponibles para ser consumidas por los consumidores primarios, esto por los secundarios y los terciarios, como vimos en la organización de las redes tróficas. La respiración de todos estos organismos, productores y consumidores, libera dióxido de carbono que vuelve a la atmósfera o vuelve a disolverse en el agua y está disponible de nuevo para la fotosíntesis. Por supuesto también, cuando los seres vivos mueren, los descomponedores producen a través de los mecanismos de respiración celular, de nuevo, liberación de dióxido de carbono. Parte de ese cuerpo de los animales y las plantas que vivieron hace millones de años y no se descompuso completamente forma los combustibles fósiles, el gas natural, el petróleo y el carbón. Nosotros consumimos combustibles fósiles a través de procesos de combustión, en la industria, en la producción de otras formas de energía, y esa combustión libera dióxido de carbono que va de nuevo a la atmósfera. Y así lo que estamos viendo es que los átomos de carbono van pasando de los seres vivos a la atmósfera o a las rocas sedimentarias y de estas hacia la atmósfera y moviéndose de distintos depósitos y distintos componentes a través de vías
que son más o menos típicas y que conforman, en este caso, el ciclo del carbono. Esta diapositiva representa el ciclo de otro elemento que es el nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera es 78% nitrógeno, pero además de haber nitrógeno en la atmósfera, hay nitrógeno en los seres vivos. El nitrógeno es tremendamente importante en muchas de nuestras biomoléculas. Ustedes piensen, por ejemplo, que hay átomos de nitrógeno en todos los aminoácidos de todas nuestras proteínas. Y hay átomos de nitrógeno en las bases nitrogenadas de los nucleótidos de todas nuestras moléculas de ADN y de ARN. Entonces, digamos que tiene este elemento un rol fundamental en el funcionamiento de nuestras células y de nuestros organismos completos. Ahora, qué suerte que el nitrógeno es tan abundante en la atmósfera porque está disponible entonces para que lo podamos tomar de manera directa. El problema es que el nitrógeno atmosférico es una molécula tremendamente estable. Una molécula de nitrógeno está formada por dos átomos que están unidos por 3 enlaces covalentes. Romper esos 3 enlaces covalentes para usar ese nitrógeno, por ejemplo, para formar un aminoácido, es algo tremendamente difícil. Tan difícil que ningún animal puede hacerlo. Y ninguna planta puede hacerlo. Y solo unos pocos organismos en el planeta, pocos, digamos, los organismos pertenecientes a un grupo particular en el planeta, son los que son capaces de fijar ese nitrógeno, de transformar el nitrógeno atmosférico en otras formas que sí pueden incorporarse a las moléculas biológicas. Quiere decir que cada uno de los átomos de nitrógeno que están en cada una de las moléculas, de cada una de las células de nuestro organismo, no pudo ser incorporado directamente a partir de la atmósfera, sino que tuvo que venir necesariamente con nuestra dieta. Y además tuvo que venir con nuestra dieta a partir de tejidos animales o vegetales que tenían nitrógeno, pero no gracias a la propia capacidad de esos animales o vegetales de incorporarlo, sino a la capacidad de bacterias y de algas verdes azuladas de otros procariotas que son fijadores de nitrógeno. Algunos de ellos viven en simbiosis con las plantas, forman nódulos en las raíces de plantas de ciertas familias, en particular de la familia de las leguminosas, que son los porotos, las arvejas, las acacias y la soja, por ejemplo. Viven en asociación con estas plantas y absorben el nitrógeno, lo transforman en formas asimilables por parte de las plantas, y ese nitrógeno entonces empieza a formar parte de los depósitos que están en el suelo y puede ser asimilado por otras plantas también, y cuando está en el tejido de las plantas ya puede pasar al tejido de los animales. De los animales y de las plantas, por descomposición, el nitrógeno vuelve al suelo, lo mismo por las heces y por la orina de los animales, y de ahí puede haber procesos de denitrificación y el nitrógeno vuelve a la atmósfera y está nuevamente disponible para ser fijado. Puede ser fijado por estos microorganismos simbióticos o, como les dije también, por microorganismos de vida libre, y esa es, como las algas verdes azuladas, esa es la fijación biológica, pero también hay una fijación abiótica que se produce por procesos de combustión y por descargas eléctricas en la atmósfera. Más o menos cada año se fijan unas 250 millones de toneladas de nitrógeno. De esta manera, de esos 150 millones de toneladas son fijadas por fijación biológica. Estas sales de nitrógeno que están presentes en el suelo y que son tan importantes para la fertilidad del suelo, para ser incorporadas por las plantas, pero por supuesto también después para ser incorporadas por los animales, son muy solubles, entonces se pueden disolver con el agua de lluvia, ir a los ríos y terminar en aguas continentales o en los océanos. Si ese proceso tuviera una sola dirección, con el tiempo lo que tendríamos sería un empobrecimiento de nitrógeno en los ecosistemas terrestres. Sin embargo, ese ciclo se cierra, ese nitrógeno que llega a los océanos, por ejemplo, es captado por las algas, pasa al plancton y de ahí a los peces, y los peces son consumidos por aves marinas que vuelven al ambiente continental para descansar y para reproducirse, y que forman, por ejemplo, en algunos lugares, colonias muy grandes de aves que se conocen como aves guaneras. El guano es el estiércol, son las deyecciones de las aves. Esos lugares son muy valorados porque tienen una concentración tremendamente alta de nutrientes, entre ellos el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que las aves traen desde los océanos a partir de la digestión de los peces que consumen en el mar.
De esta manera se cierra el ciclo y estamos viendo cómo es importante el papel de ciertos grupos de organismos para mantener circulando los nutrientes en los ecosistemas. Vimos entonces en esta clase las dos grandes propiedades de los ecosistemas. Por un lado, el flujo de energía. Dijimos que es flujo porque se mueve en una sola dirección. La energía que viene del Sol no vuelve al Sol. La energía que viene del Sol no puede ser usada más de una vez. Va siendo utilizada por los organismos de los distintos niveles tróficos y cada vez la cantidad de energía que queda es menor que la que había en el nivel anterior. Y hablando de la materia, dijimos que en los ecosistemas hay circulación de materia y vimos cómo se producen ciclos que llamamos ciclos biogeoquímicos, que son los recorridos circulares, los recorridos en forma de circuito recurrente que tienen los átomos de los distintos elementos. Con esto entonces cerramos la unidad de ecología.